En el mundo del skincare abundan las mentiras sin fundamentos. Mentiras que podrían estar afectando el aspecto de tu piel. Es por eso que los invito a que miren este video. Hoy quiero hablarles sobre diferentes mentiras que suelo escuchar en redes y que debemos desmentir por la salud de la piel de todos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablar sobre mentiras que abundan en internet y que pueden repercutir sobre el aspecto y la salud de la piel de todos nosotros. Muchas veces leo o escucho cosas que son falsas, incorrectas, descabelladas. Lo peor de todo es que esas cosas falsas o incorrectas se viralizan y nos encontramos repitiendo mentiras que atentan contra nuestra piel. Para que eso no siga sucediendo, vengo a desmentir algunas de las mentiras que más escucho sobre skincare. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Estoy seguro de que alguna de estas conocen o habrán leído en algún lado. Si tienen mentiras que quieren que abarque en una segunda parte de este video, déjenmelas acá abajo en los comentarios. Vamos con la primera. No hace falta tener una rutina de skincare al ser joven. Esta es una mentira que leo o escucho un montón en internet. No solo que es una gran mentira, sino que es totalmente ilógica. Es cierto que cuando somos jóvenes nuestra piel tiene mucho colágeno, tiene poco daño solar, pocos signos del paso del tiempo, pero esto no quiere decir que no tengamos que cuidarla. Las rutinas de skincare no están orientadas únicamente a reparar daño, a revertir los signos del paso del tiempo o a borrar tal o cual arruga. Las rutinas de skincare ayudan a mantener la salud de la piel, a prevenir daños y sí, cuando están orientadas a ese objetivo, pueden también actuar sobre los signos del paso del tiempo sobre la piel, sean arrugas, manchas o líneas de expresión. Decir que una piel joven, por el simple hecho de ser joven, no requiere cuidados, es falso. En pieles jóvenes, las rutinas de skincare son muy importantes. Debemos adaptarlas a las necesidades de estas pieles. Escucharon bien. Necesitamos adaptarlas, no hacerlas desaparecer. A una piel joven, a lo mejor no le daré para usar un retinoide o un activo despigmentante, pero sí activos hidratantes, limpiadores acordes a sus necesidades y un protector solar, por mencionar un ejemplo. Las rutinas en pieles jóvenes, en la gran mayoría de los casos, son para prevenir y para mantener el buen estado y el buen funcionamiento de las mismas. ¿Esto quiere decir que un nene de 5 años puede tener una rutina de skincare? Por supuesto, adaptada a su piel y a sus necesidades. A los 5 años será una rutina sencilla de limpieza, hidratación y protector solar, probablemente. Nada más que eso. Hay que guiarse por las necesidades de la piel de cada uno. Y si tenemos una piel sana, sin granitos, sin eczemas, sin dermatosis activas, la clave será mantener y cuidar, independientemente de nuestra edad. Recuerden que la gran parte del daño generado por el sol sobre la piel ocurre durante la infancia, etapa en la cual muchos subestiman la necesidad de cuidarla. El daño generado por el sol es acumulativo y se expresará años después cuando seamos grandes. Se va a manifestar como manchas, arrugas y, por qué no, también cáncer de piel. Desterremos esta mentira enorme de que el skincare y las pieles jóvenes no van juntos. Si tienes un hermanito, un sobrino o un hijo menor de edad y todavía no tiene su rutina básica, ya tenés que hacer cuando termines de ver este video. Armale su primer rutina. Eso es muy importante. Segunda mentira, el pelo no puede lavarse todos los días porque se debilita y se cae. Segunda mentira muy famosa y muy repetida por mucha gente, que el pelo no puede lavarse todos los días porque se debilita y se cae. Esto no es así, no es real. En varios videos hablamos sobre cuál es la correcta frecuencia del lavado del pelo. La frecuencia adecuada para lavar el pelo depende de las necesidades de nuestro cuero cabelludo y de cuán sucias estén las fibras capilares. Es decir, cueros cabelludos grasos que se llenen de sebo a lo largo del día requerirán un lavado más frecuente que cueros cabelludos no grasos. La acumulación de sebo lleva a que el pelo luzca sucio, opaco, sin vida. Es muy importante que el lavado no sea tan espaciado. Ni hablar si además usamos cremas para peinar, serums, lacas, etcétera, que se pueden acumular sobre la fibra capilar. Lo mismo ocurre con el pelo de personas que trabajen o vivan en lugares donde hay polvo, hollín, suciedad. Ese pelo requiere que los lavemos por más que la piel cabelluda no produzca mucho sebo. El simple hecho de lavar el pelo, si lo hacemos con productos de calidad, no aumenta la caída. Distinto
es si tenemos un pelo súper dañado, quemado, débil, quebradizo, que con el simple hecho de manipularlo con el producto que sea, se rompe y se cae. Estamos hablando ya de un caso bastante extremo. Muchas personas dicen que se lavan poco el pelo porque cuando lo hacen notan que se caen más pelos, se caen más de lo normal. Entonces por eso evitan el lavado. Esto a veces pasa porque el lavado es un momento en el cual normalmente perdemos pelo que debe caerse porque le llegó el momento, pelo que está en fase telógena y entra dentro de los 100 a 150 pelos que se caen normalmente por día. Si nosotros espaciamos más el lavado, el día que finalmente nos lavemos el pelo, sentiremos que se nos caen más de 100 o 150 porque se están cayendo los pelos de hoy y algunos pelos que debían caerse los días anteriores, pero no lo hicieron porque decidimos no manipularlos durante la ducha. No se van a quedar pelados por lavarse el pelo todos los días, por el simple hecho de lavarlo. No se preocupen, si sufren de caída de pelo, la culpa no la tiene la ducha. No duden en consultar con su dermatólogo para poder determinar la causa de la caída y el mejor tratamiento posible. Quiero repetir que es cierto. Hay algunos casos de pelo dañado, muy dañado, donde la fibra ya no puede más, donde el pelo puede quebrarse y caerse al manipularlo durante la ducha. Pero quiero que queden claro que el lavado en este caso es anecdótico. Se caería igual con cualquier otro tipo de manipulación que hagamos. Traten de no llegar a tal nivel de daño en el pelo. Mentira número 3. El retinol se usa a partir de los 25 años únicamente. Esto es algo que se repite, se repite, se repite. Y la perra seguía y seguía. La verdad es que el retinol no tiene una edad exacta para comenzar a ser utilizado. El retinol es un activo con propiedades anti-age buenísimas. Estimula la síntesis de colágeno al enviar mensajes al interior de las células de la piel. Aumenta el turnover de la epidermis y da como resultado una piel con un aspecto mucho más jovial. Si bien es cierto que a partir de los 25, 30 años está bueno utilizar un activo como este, dado que nuestra producción de colágeno disminuye, no quiere decir que personas de 24 o 23 años no lo puedan usar. Antes de que nuestra producción de colágeno decaiga, un activo que estimule la síntesis de nuevo colágeno digamos que no es tan necesario. ¿Se puede usar? Sí, lo necesitamos realmente. Ahí está realmente la cuestión. Recordemos también que el retinol tiene otros beneficios, además de estimular la síntesis de colágeno, que pueden ser útiles para personas más jóvenes. Recordemos también que cada piel es única y no todas se adaptan con exactitud a lo que dicen los libros. Es por eso que limitar el uso de un activo según la edad que tenga el paciente es algo que no está bien. Debemos guiarnos por el tipo de piel y sus necesidades. Si tienen ganas de usar el retinol y no les queda claro si es para ustedes o no, tengo una guía básica de uso de este activo que pueden ver al terminar este video. Mentira número 4. Usar cremas anti-age en pieles jóvenes produce arrugas. ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde salió esta mentira? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? El pensar que hay uno o varios activos que cuando cruzamos la barrera de los 25 o 30 años empiezan a ser beneficiosos para la piel, borrando arrugas o manchas, pero que antes de esa edad hacen todo lo contrario, en vez de borrar arrugas las producen, es descabellado, no tiene sentido. Como hablábamos un poco antes, los activos no distinguen entre las distintas edades. Lo peor que puede suceder al utilizar un producto para pieles más maduras que la nuestra es que no le saquemos provecho al producto, porque básicamente no lo necesitamos. De ahí a creer que el activo no solo que no funciona, sino que hace lo contrario, nos envejece, tiene cero sentido. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo, no sé, 15 años y me pongo una crema orientada para pieles maduras. ¿Me voy a volver viejo de repente? No. Lo que me va a pasar es que voy a estar usando una crema o un serum poco cómodo para mi tipo de piel, con activos que en verdad no necesito, porque mi piel todavía produce todo lo que una piel madura no, y es aportado mediante las cremas anti-age. Es eso, nada más. Si compraron por equivocación una crema para pieles maduras, o si les gusta algún producto catalogado como anti-age, por más que tengan 20 años, pueden seguir usándolo. No entren en crisis. No regalen sus cremas, no las tiren tampoco, calma.
Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Mentira número 5. Las siliconas son malas para la piel. Esta mentira también la leo un montón. Ha habido una caza de brujas en contra de las siliconas en los últimos años. Me pregunto por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Muchos dicen que las siliconas son malas, que tapan los poros, que no permiten que la piel... La piel no respira. Que causan acné y que impiden que otros activos penetren la piel y hagan su efecto. Bueno, esto es mentira. Las siliconas son ingredientes muy buenos que ayudan a prevenir que la piel pierda agua y se deshidrate. Suelen ser toleradas correctamente por todo tipo de piel, no irritan y forman parte de la gran mayoría de los productos de skin y hair care. Si bien no son comedogénicas, algunas siliconas pueden ser difíciles de remover al ser hidrofóbicas. Hay que lavarse muy bien la cara al terminar el día para eliminar todos los restos que puedan quedar. Especialmente si tenemos una piel grasa y nuestros poros tienen tendencia a llenarse de sebo, células muertas y suciedad. Las siliconas que se usan en cremas o water gels le dan al producto un acabado muy agradable al tacto. Hacen que la piel se sienta más suave, hidratada y menos rugosa. También ayudan a mejorar el aspecto de las líneas de expresión y de las arrugas. Son permeables, por lo que no impiden que otros activos o productos penetren y alcancen la superficie de la piel, y tampoco impiden que la piel transpire. ¿Existen personas que pueden ser alérgicas a las siliconas? Sí, por supuesto. Hay personas alérgicas a todo, pero eso no quiere decir que usar un producto con silicona sea malo. También es cierto que hay siliconas y siliconas. Algunas se evaporan rápidamente de la superficie de la piel y otras no. Se ha demostrado que ambos tipos son seguros, no tóxicos y contribuyen en la fórmula de múltiples productos hidratantes y reparadores. A no tenerle miedo a las siliconas. Lávense bien la cara y listo. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿conocían algunas de estas mentiras? ¿Tienen alguna otra que tengan ganas de que desmienta? Déjenmela acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.